Saludos cordiales, apreciados hermanos y hermanas. Esta es la lección de Escuela Sabática para lunes 13 de marzo y se titula Confía en Dios, no en tus recursos. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, muchas gracias por la intervención de tu Santo Espíritu en este momento, en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El rey David debería haber sabido por la experiencia de su mejor amigo, Jonatán, que cuando estás en una relación de pacto con Dios, no importa si tienes pocos hombres o muchos, Dios puede darte la victoria. En el libro de 1 Samuel 14, versículos 1 al 23, la Biblia registra la historia de cómo el hijo de Saúl, Jonatán y su escudero derrotaron a toda una guarnición de los filisteos con la ayuda de Dios. Pero a pesar de esta experiencia y muchas otras en la historia del pueblo de Dios, cuando llegaron los tiempos difíciles para el rey David, este permitió que Satanás lo tentara a confiar en su propia fuerza y su propia inventiva. 1 Samuel 14, 1 al 23 nos dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba en el extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él eran como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová, en Silo llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro hacia el sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Entonces Jonatán dijo: vamos a pasar esos hombres y nos mostraremos a ellos. Y si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si ellos nos dijeren así: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gabá de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Llegó la batalla hasta Ben-Aven. Leemos 1 Crónicas 21, 1 al 14. ¿Por qué decidió David contabilizar a Israel o contar sus soldados? ¿Por qué su comandante Joab le aconsejó que no lo hiciera? En 1 Crónicas 21, 1 al 14 leemos:
Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: a ir y hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge una de ellas que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en mano de hombres. Así envió Jehová una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Ten en cuenta que fue idea de Satanás contar a los soldados. Él tentó a David a confiar en su propia fuerza en vez de depender de la providencia de Dios en su defensa. Joab, el comandante del ejército de Israel, trató de persuadir a David de que no contara a Israel, porque había visto a Dios obrar en favor de Israel, pero David exigió que el censo siguiera adelante. Sus acciones acarrearon calamidad de la nación, como revela el texto. Nadie jamás confió en Dios en vano. Siempre que luches por el Señor, prepárate y prepárate bien. Hay una cita atribuida a un gobernante británico, Oliver Cromwell, del año 1599 al 1658, quien antes de una batalla arrengó a su ejército: confíen en Dios, muchachos, y mantengan la pólvora seca. En otras palabras, haz todo lo posible para tener éxito, pero al final date cuenta de que solo Dios puede darte la victoria. En nuestro contexto inmediato es muy tentador confiar en el poder del gobierno o en nuestras cuentas bancarias, pero en cada crisis que se menciona en la Biblia, cuando el pueblo confiaba en Dios, Él honraba su confianza y proveía para Él. Deberíamos estar usando el tiempo presente para arreglar las cuentas con Dios, saldar deudas y ser generosos con los que recibimos. En las palabras de la antigua canción evangélica: si alguna vez necesitamos al Señor antes, con mayor razón lo necesitamos ahora. ¿Cómo logramos el equilibrio correcto entre hacer lo posible, por ejemplo, para tener seguridad financiera y al mismo tiempo confiar en el Señor en todo? Sí, mi apreciado hermano y hermana, la lección de hoy nos permite ver algunas historias y algunas lecciones importantes. ¿En qué o en quién confiar? No pongas vuestra confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Salmo 143:3. David sabía que no podía confiar en la salvación de sus hombres. Por ejemplo, de Jonatán sabía que Dios no necesitaba un ejército poderoso para derrotar a sus enemigos. Sin embargo, tentado por Satanás, quiso saber con qué soldados contaba. David hizo eso. No estaba prohibido hacer un censo, por supuesto que no. Pero este acto de David fue un pecado porque desconfió en Dios y confió en su poderío militar antes de confiar en Dios. Dios está por encima de todas las cosas, mi amigo y hermano. Necesitamos ir a Él en primer lugar antes de recurrir a los medios humanos de liberación. Por lo tanto, si hoy está flaqueando su fe, si hoy está dejando de confiar en Dios y más en sus recursos, entonces es hora de orar al Señor y pedirle que aumente nuestra fe y nuestra confianza en Él. Por favor, acompáñeme en oración. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por dejarnos lecciones tan importantes de nuestra relación y vida espiritual contigo. Bendícenos al confiar plenamente en ti. Ayúdanos a pasar las pruebas de la confianza en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.